lenguaje y comunicación. Hoy vamos a tener nuestra primera sesión, así que les voy a compartir la información. Bien, nuestra primera clase entonces de la semana 1, procesos y funciones de la comunicación. Este es el tema. Ahora vamos a dar inicio a nuestra clase con una situación para identificar cuál es el problema y cuáles serían las consecuencias. A continuación leemos el caso. En un consultorio odontológico, el dentista tiene una cita con un paciente que debe recibir un tratamiento de ortodoncia. El dentista pide a su asistente dental que prepare el equipo necesario para colocar los brackets, pero no le importa que el paciente acaba de recibir un tratamiento de limpieza dental reciente, lo que hace que la colocación de los brackets sea más delicada. La asistenta, pensando que todo está listo, no toma precauciones adicionales y prepara que el equipo sin verificar si el paciente necesita alguna preparación especial debido a su tratamiento previo. ¿Cuál es el problema? Hay una pregunta para reflexionar sobre esta situación. El problema es definitivamente la mala comunicación. El problema que no ha habido una comunicación efectiva entre el odontólogo y su asistente. Entonces, ¿qué consecuencias puede provocar esto? Esto puede traer consecuencias negativas porque podría darse una inflamación y llegar a una infección a las encías, lo que haría que el paciente esté incómodo, fastidiado por el mal servicio, y por lo tanto podría afectar la imagen del odontólogo y el prestigio de la clínica o la institución que presta el servicio. ¿Bien? Entonces, este tipo de situaciones no solo se da en ese contexto, sino también se puede dar en el hogar, en el trabajo, en la calle, en grupo, en personas reducidas, en pares. Entonces, la idea es que tratemos de comunicarnos de manera correcta, asertiva y evitar este tipo de problemas. Bien, entonces vamos a presentar el propósito de la clase de hoy día, que es reconocer los elementos y su relación con funciones de la comunicación dentro de un texto. ¿Ok? Ya tenemos claro el propósito, ahora vamos a ver qué es la comunicación. Primero, tener un conocimientos claros, conceptos sobre la comunicación. Según Wilbur Sharan, la comunicación es un proceso de intercambio de mensajes que involucra la interacción entre el emisor y un receptor a través de un canal. Sharan fue uno de los primeros en estudiar la comunicación de masas y a lo largo de sus estudios desarrolló un modelo en la que destaca la importancia de los campos de experiencia y la retroalimentación. Entonces, como podemos darnos cuenta, la comunicación es el intercambio de mensajes entre el emisor y el receptor, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que hay un aporte importante de Wilbur Sharan que añade la importancia de los campos de experiencia y la retroalimentación que más adelante vamos a explicar. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Los elementos de la comunicación son los factores que intervienen en el envío y recepción de un mensaje. Y como podemos darnos cuenta, tenemos al emisor, el receptor, mensaje, canal, código, retroalimentación, contexto y ruido. Veamos a continuación cada uno de ellos. Bien, el emisor y el receptor. Ok, roles activos. El emisor, ¿qué viene a ser el emisor o quién es el emisor? Es la persona o institución que transmite el mensaje, el que da el mensaje, ¿verdad? El receptor es la persona que recibe el mensaje. Sharan
nos dice que tanto el emisor como el receptor son responsables de enviar y recibir mensajes. Los roles de emisor y receptor no son fijos ni unidireccionales. Se intercambian a lo largo del proceso de comunicación. Esto resalta la idea de que la comunicación es bidireccional y colaborativa. A continuación, vamos a ver aquí un ejemplo de un diálogo entre el emisor y el receptor. Odontólogo dice o pregunta, ¿desde cuándo tienes dolor de diente? El paciente responde, empezó hace 3 días, sobre todo al comer algo frío. El odontólogo responde, parece que tienes una caries, podemos hacer un empaste. ¿Te gustaría que lo tratáramos así o prefieres otra opción? El paciente, me parece bien, pero ¿qué puedo hacer para evitarlo en el futuro? Pregunta. El odontólogo responde, podemos hablar de técnicas de cepillados y hábitos alimenticios. ¿Te interesa más información sobre eso? Entonces, si nos damos cuenta a través de este diálogo, podemos reconocer que hay un diálogo, una conversación bidireccional, ambos, de preguntas, de respuestas, y no solamente el emisor comunica, habla, sino hay una respuesta también del emisor. Bien, entonces pasamos al siguiente elemento que sería el mensaje. El mensaje es la información que se transmite de un emisor a un receptor. Sharan subraya que el mensaje debe ser entendido en términos de contexto y la experiencia previa, tanto del emisor como del receptor. Este es uno de los puntos claves del modelo. Acá hay un ejemplo de diálogo, ¿no? Entre el profesor y el estudiante. El profesor es el emisor, ¿verdad? Y el profesor le dice al estudiante, para resolver esta ecuación cuadrática utilizamos la factorización. El estudiante, que vendría a ser el receptor, dice o pregunta, ¿qué significa factorización? No entiendo esa palabra. Entonces, nos damos cuenta que el mensaje no va a ser efectivo porque el emisor no está utilizando palabras sencillas o palabras que el receptor pudiera comprenderlo. Entonces, aquí nos damos cuenta que el mensaje sea efectivo y el profesor tendría que utilizar palabras adecuadas, reconociendo que el estudiante desconoce el término o el concepto, no ha tenido experiencia, nunca ha trabajado con esos temas, por lo tanto el mensaje no va a llegar bien y va a tener dificultades. Bien, entonces pasamos al siguiente elemento de la comunicación, que sería el canal. El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje y puede ser verbal, no verbal, visual o digital. Sharan enfatiza que el canal debe ser elegido adecuadamente según el mensaje y las circunstancias. Aquí tenemos un ejemplo, médico emisor. Debe tomar una pastilla al día, preferentemente en la mañana con un vaso de agua. Bien, en este ejemplo podemos notar que ha utilizado un canal verbal y un canal visual. El canal verbal es cuando el médico le habla al paciente en persona, utilizando palabras para dar la instrucción. Y también utiliza el canal visual porque además de la instrucción verbal, el médico le entrega al paciente una receta escrita donde especifica la dosis y la frecuencia del medicamento. Bien, entonces seguimos con el código. El código es otro de los elementos claves del proceso de la comunicación. Se refiere al sistema de signos o lenguaje compartido, que utiliza tanto el emisor como el receptor para transmitir y entender el mensaje. El código puede ser verbal, como un idioma o palabras, no verbal, como gestos, símbolos, señales, etc. El código compartido entre el emisor y el receptor debe ser un lenguaje común para que el mensaje sea entendido. Por ejemplo, si yo les hablo en inglés y ustedes entienden solo el castellano, entonces el mensaje no va a llegar porque el código que estoy utilizando
no es el que ustedes conocen o que practican. Bien, seguimos. Contexto. El contexto se refiere a todas las circunstancias que rodean el proceso de comunicación y pueden influir en la forma en que se produce e interpreta un mensaje. Estos incluyen el entorno físico, la cultura de los estudiantes, de los participantes, perdón, sus experiencias previas y sus expectativas. El tiempo, las condiciones sociales, emocionales, bajo las cuales la comunicación tiene lugar. Aquí tenemos un ejemplo. Doctor, vendría a ser el emisor, dice, tienes que tomar una pastilla cada 12 horas con agua y asegúrate de no omitir ninguna dosis. El paciente, que es el receptor, le dice, entiendo, doctor. Entonces, aquí podemos notar que el contexto, ¿cuál sería el contexto de ese diálogo? El contexto sería el entorno físico, ¿no? ¿Cuál sería? La clínica, ¿verdad? Pues una clínica o un hospital, porque ahí es donde se está dando el diálogo o la conversación. Bien, pasamos al siguiente. Retroalimentación. La retroalimentación es una parte esencial del proceso de comunicación. Según Charan, la retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de recibir el mensaje. Esta retroalimentación permite que el emisor sepa si el mensaje fue comprendido correctamente y puede dar lugar a nuevas interacciones y ajustes en el mensaje. Aquí vamos a leer un ejemplo. Esto es un contexto en un trabajo donde está la jefa y su asistente. La jefa, que vendría a ser el emisor, dice lo siguiente. Para el informe de ventas, asegúrate de incluir los totales de ventas por región, las comparaciones con los meses anteriores y una breve interpretación de las tendencias. Recuerda que todo debe estar organizado en tablas claras y gráficos para facilitar la lectura. Eso le dice la jefa, que vendría a ser el emisor, a su asistente, el receptor. Y él responde, entendido, jefa. Entonces, ¿debo hacer una tabla para cada región y luego un gráfico para cada una? ¿O prefieres que combine todo en un solo gráfico comparativo? Entonces, aquí hay una respuesta del receptor después de haber recibido el mensaje del emisor, su jefe, pero le pide que le responda una pregunta porque no le quedó claro el mensaje que dio el emisor. Por lo tanto, le responde, pero a través de una pregunta para que se lo aclare. Entonces, ahí está la retroalimentación. Sigamos. Otro ejemplo del médico emisor. Dice, debe tomar una pastilla cada 12 horas, preferentemente después de las comidas. Asegúrese de seguir este horario para que el medicamento sea efectivo. El paciente, que es el receptor, responde, entendido, doctor. ¿Puedo tomarla antes de dormir si se me olvida en la mañana? Entonces, ahí está la retroalimentación. Dice, respuesta del receptor. El paciente responde con una pregunta, lo que indica que ha recibido el mensaje, pero necesita más aclaraciones. Esto permite al médico saber que el paciente no tiene toda la información o tiene alguna duda, por lo que el médico puede ajustar su explicación. Respuesta del emisor médico. Es mejor seguir el horario recomendado, pero si se olvida la dosis, toma la pastilla tan pronto como lo recuerde, siempre y cuando no sea casi la hora de la siguiente dosis. Entonces, en esa situación nos damos cuenta que hay una buena comunicación porque si al paciente no le quedó claro algo, vuelve a preguntar al médico, que es el emisor, entonces la comunicación quedó clara. Pero ¿qué pasaría si no hubiera este elemento, ¿no? De que el receptor pide que le aclaren? Puede ser de que pues tome mal el medicamento y esto traiga como consecuencias
negativa es de que no haría efecto en el caso de su tratamiento. Bien, ahora el ruido. El ruido se refiere a cualquier tipo de interferencia o barrera que puede alterar o distorsionar el mensaje durante la transmisión. El ruido puede ser físico, por ejemplo, el ruido de fondo, o psicológico como prejuicios, distracciones o falta de atención. Ejemplo, médico, que es el emisor, le comunica al paciente, que es el receptor, debe tomar una pastilla a las 8 de la mañana y otra a las 8 de la noche, siempre después de comer. Entonces, mientras el doctor les va diciendo esto, puede haber dos tipos de ruido. Uno, ruido físico. Mientras el médico habla, hay un fuerte ruido de construcción fuera de la clínica. Esto haría de que el paciente no pueda escuchar claramente las instrucciones. Y también podría haber un ruido psicológico. El paciente está preocupado por los efectos secundarios del medicamento y no presta atención a la explicación del médico. Bien, ahora mismo ustedes podrían estar escuchando esta explicación, pero de repente podría estar alterando el mensaje porque ustedes están preocupados por otras situaciones. ¿Ven? Entonces pasamos. Aquí hay una imagen sobre el proceso de la comunicación, según Charan, eh, donde involucra al emisor, mensaje, receptor, campo de experiencia, retroalimentación. Si vemos el emisor, ya hemos explicado que es la persona o entidad que emite el mensaje, que da el mensaje, ¿verdad? Y a quién le da ese mensaje, al receptor. ¿Y qué le da? ¿Qué es lo que le manda al receptor? El mensaje, precisamente. Y el receptor va a responder o va a asimilar la información o el mensaje de acuerdo al campo de la experiencia. Charan entiende esto del campo de la experiencia como los conocimientos, la experiencia previa que ha tenido tanto el receptor como el emisor. ¿Ya? Esto también podría ser como el contexto. Pero el contexto no solo físico, social, sino que a esto Charan le añade como la experiencia, el conocimiento previo que tiene tanto el emisor como el receptor cuando hablan sobre un tema. Obviamente que si el receptor comparte la misma experiencia, los conocimientos que el emisor, no va a intervenir tanto la retroalimentación. Pero si el receptor y el emisor tienen diferentes experiencias, diferentes conocimientos, entonces sí va a intervenir la retroalimentación. ¿Por qué? Porque el receptor desconoce temas que el emisor ya los conoce, va a responder a través de la retroalimentación. Después de haber recibido el mensaje, el receptor va a dar la retroalimentación. Ya lo hemos visto anteriormente a través de una pregunta para aclarar dudas. Aquí vemos un ejemplo del proceso de la comunicación. En esta imagen podemos ver que hay elementos de la comunicación. Entonces, podemos responder, ¿qué elementos de la comunicación identificamos en la siguiente situación comunicativa? A ver, ustedes, antes de pasar a la siguiente diapositiva, podrían ustedes identificar qué elementos hay. A ver, observen, nos vamos a demorar unos minutos para que ustedes observen qué elementos de los cuales ya hemos hablado, hemos tocado, podrían identificar en esa imagen. Bien, ¿listo? Ok, ahora pasamos a la siguiente y ahí está. Ahora vemos que en esa imagen está presente todos los elementos de la comunicación. El policía viene a ser el emisor, el receptor viene a ser el conductor de este vehículo,
El policía le da un mensaje al receptor y le dice, pare. El código es la señal de tráfico, porque no está hablando, simplemente le está mostrando esta señal de tráfico. Y el canal es visual. Visual. Puede ser verbal también, en caso el policía le diga también pare al conductor. El contexto es la ciudad, entonces intervienen todos los elementos. Ahora, podríamos suponer que también en una ciudad hay ruido. Siempre pasan vehículos tocando bocinas, la gente hablando, entonces sí podría haber ruido, por lo tanto el conductor podría decirle al policía, ¿me estaciono aquí o más adelante? Podría hacerle una pregunta de retroalimentación, porque no entiende si le está diciendo de repente por el ruido, por la bulla, por el bullicio, no ha entendido o de repente no ha tenido experiencia, el conductor no sabe, no entiende bien sobre lo que le está el policía mostrando. Por lo tanto, el receptor va a hacer una pregunta al policía y le va a decir, ¿me estaciono aquí o más adelante? Entonces, ahí podemos notar el elemento de la retroalimentación. Ahora veamos las funciones del lenguaje, las funciones de la comunicación. Tenemos la función referencial, función apelativa, función expresiva o emotiva, función metalingüística, función poética, función fática. Bien, pasamos a explicar cada uno de ellos. Función referencial o representativa. Es cuando el mensaje transmite información objetiva o describe una realidad concreta. Su principal objetivo es informar o explicar hechos, situaciones o ideas de manera clara y precisa, sin involucrar emociones o juicios. ¿Verdad? Entonces, ejemplo. Juan dice, la capital de Francia es París. El mensaje, la capital de Francia es París. El emisor vendría a ser el conocedor del tema. El código, el idioma, debe ser comprendido por ambos. Se supone que ambos están hablando en el mismo idioma. El contexto es geográfico y cultural. Francia, su capital. Entonces, ahí tenemos la función referencial. Es dar o transmitir la información tal como es objetiva. Listo. Función apelativa. La función apelativa del lenguaje tiene como objetivo influir en el receptor para que actúe de una determinada manera. Se utiliza cuando se busca persuadir, ordenar o pedir algo directamente al oyente o al lector. Ejemplos. Aquí vemos mensaje. Por favor, pasa la sal. El emisor, quien tiene hambre o necesita sal, pide al receptor, quien está cerca de la sal, que realice una acción. Siguiente ejemplo, apaga la luz cuando salgas. El emisor quiere que el receptor cumpla esa acción específica de apagar la luz mediante un mensaje claro y directo. Ahora, no sabemos si el receptor va a hacer caso o va a hacerle el favor, ¿no? Pero el emisor apela a que el receptor haga lo que le pide. ¿Bien? Puede ser no solamente un pedido, también puede ser una reflexión, puede ser a ver, cualquier situación que haga, que realice o que responda al pedido del emisor. Bien. Función expresiva o emotiva. Se centra en la expresión de los sentimientos, emociones o estados de ánimo del emisor. Se utiliza para transmitir emociones y expresar opiniones personales como exclamaciones, ojo, exclamaciones, gritos de alegría, tristeza, sorpresa, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Mensaje, estoy tan feliz de verte después de tanto tiempo. Relación. El emisor está expresando su felicidad,
El mensaje refleja esa emoción y el receptor entiende que el emisor está contento de verlo. Tenemos la función metalingüística. Se refiere cuando el lenguaje se utiliza para hablar sobre sí mismo, es decir, se emplea para aclarar o definir el significado de las palabras o expresiones que se están usando, asegurando que el receptor entienda correctamente el mensaje. En resumen, se utiliza para explicar, definir, aclarar términos y evitar confusiones en la comunicación. ¿Ya? Ejemplo, mensaje. El término democracia proviene del griego demos, pueblo, y kratos, poder. El emisor explica el significado del término democracia usando el código lingüístico para proporcionar una explicación clara al receptor. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo el emisor está utilizando, como dice ahí, código lingüístico. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es que el emisor se asegure de que el receptor entienda bien el mensaje. Función poética. La función poética del lenguaje se centra en la forma del mensaje, más que en el contenido. Su objetivo es crear una experiencia estética o jugar con las palabras para provocar una sensación, emoción o reflexión del receptor. Ejemplo, bajo el cielo estrellado, la luna se refleja en el mar como un espejo de plata. El mensaje utiliza recursos literarios, metáforas, imágenes poéticas para evocar belleza. El emisor se enfoca en cómo se transmite la sensación de la escena más que en escribirla objetivamente. Función fática. La función fática del lenguaje se centra en establecer, mantener o verificar el canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su objetivo principal es asegurarse de que la comunicación esté funcionando correctamente, es decir, que el mensaje pueda ser transmitido sin interrupciones o problemas. Ejemplo, mensaje. ¿Recibiste mi correo? El emisor está comprobando si el receptor ha recibido el mensaje a través del canal, que vendría a ser el correo electrónico. Bien, ahora practicamos. Tenemos la siguiente situación. El paciente dice, doctor, tengo un dolor constante en mi muela, especialmente cuando mastico. El odontólogo responde, entiendo, eso podría ser una caries. Necesitarás un empaste para solucionarlo. ¿Te gustaría que tratemos ahora? El odontólogo vuelve a preguntar, ¿me escuchas bien? El paciente, sí, perfectamente. En esta situación podemos identificar funciones que cumple la comunicación, el lenguaje. ¿Qué funciones? ¿Cuáles son esas funciones que intervienen o que se cumplen en esta comunicación? Veamos. Tenemos la función informativa o referencial. ¿Por qué? Porque el odontólogo le dice al paciente, eso podría ser una caries, necesitarás un empaste para solucionarlo. Entonces ahí está el conocedor, él sabe, él es el especialista, ¿no? Tiene la investigación, ha investigado, conoce del tema, por lo tanto, le informa al paciente objetivamente sobre lo que le sucede o sobre lo que está pasando con el tema dental. Entonces, el odontólogo, ¿qué hace? Está proporcionando información acerca del diagnóstico y la solución al problema del paciente. Ahora veamos qué otra función cumple en este diálogo. También la función apelativa o conativa. ¿Dónde podemos identificar esto? Cuando el odontólogo le pregunta al emisor, ¿te gustaría que lo tratemos ahora? Entonces, ahí podemos notar que el odontólogo apela a la voluntad del paciente para que decida si se va a tratar de inmediato el problema. Luego tenemos la función fática. El odontólogo le dice,
¿Me escuchas bien?, le pregunta al paciente. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta parte? El odontólogo está comprobando si el canal de comunicación está funcionando correctamente y si el paciente está escuchando adecuadamente, ¿ya? Ahora, función expresiva, cuando el paciente dice, sí, perfectamente. ¿Okay? Ahora, también tenemos la función metacognitiva. ¿Cómo nos damos cuenta de que cumple esta función? Cuando el odontólogo dice, ¿me escuchas bien? Entonces ustedes dirán, eh, ¿por qué aparece aquí, ¿me escuchas bien?, en la función metacognitiva y también en la función fática, ¿me escuchas bien? Aquí el odontólogo se está asegurando de que el canal esté funcionando bien. En cambio aquí el odontólogo está preocupado si el mensaje ha sido comprendido y entendido bien por el receptor. Bien, muchas gracias. Eso es todo.